Muy buenas, mis queridos y apreciados del Señor. Siguiendo con la temática de la preparación para el tiempo del fin, hoy les traigo un gran tema. Dejando de entremano dicho que cuando se habla de la Babilonia mística o de este poder político religioso, no nos estamos refiriendo a personas. No queremos herir el corazón de las verdaderas de las personas fieles a Dios en lo que conocen. Nos estamos refiriendo a una organización político-religiosa que enseña falsas doctrinas, falsos dogmas. Y eso está escrito en la Biblia. Y también en el Espíritu de Profecía, especialmente un libro que se llama El conflicto de los siglos. Por eso, con el respeto que cada persona se merece, no estamos aquí para acusar a personas, sino para manifestar el mal proceder de esta organización. Y el tema de hoy es muy importante para el tiempo que estamos viviendo. Es muy importante prestar atención a este tema y les animo en el nombre del Señor, coge papel y lápiz, anota los textos bíblicos y estúdialos por tu propia cuenta en el libro sagrado. Y el tema de hoy se llama así: la bestia con cuernos de cordero. Y mira lo que dice el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hoy día, este país, que era un país de libertad, ahora mismo, habla como dragón. Antes se hablaba de la primera bestia, la que perseguía y mataba a los que no estuvieran de acuerdo con sus doctrinas. Y hoy vamos a hablar de la segunda potencia, del segundo poder. Y para ello, ya habiendo leído el texto bíblico, vamos a orar. Querido y eterno Dios que estás en los cielos, es un privilegio para mí compartir estas verdades santas de tu palabra. Por eso humildemente en el nombre de Jesús pido que perdones mis pecados para poder ser merecedor del instrumento a tu servicio, que me unjas con tu Santo Espíritu y que toque mis labios con el carbón de tu altar y que sea el santo y fiel consolador guiándome y dirigiéndome en la exposición de su palabra, y que la persona que lo va a escuchar sea de gozo y alegría su corazón y que despierte de este letargo espiritual, porque el mundo está vuelto un caos, pero usted es nuestra única esperanza, nuestra única paz. Señor, bendice este mensaje y que pueda ser difundido con otras personas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. La bestia con cuernos de cordero. En Apocalipsis 13 encontramos la clave en el panorama de los sucesos finales de la historia de este mundo. Se presentan dos bestias. La primera, con 7 cabezas y 10 cuernos. Eso lo encontramos en Apocalipsis 13 del 1 al 10. Vamos a leerlo, porque si estamos aquí es para aprender de la palabra de Dios. Otras veces los dejo para que ustedes los lean, pero hoy me animo a leerlo porque este tema es muy importante. Vamos a leer quién es la primera bestia. Y me paré sobre la arena del mar. Mar aquí quiere decir gentes, naciones, pueblos. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. O sea que este poder se levantó donde habían muchas aguas, multitudes, gentes, tribus, lenguas, dialectos. Más directamente la vieja Europa, o sea, Europa occidental. Y en estos poderes, en estas naciones habían reyes, monarcas, y reinaba el poder papal. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo,
y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esto también lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 7. Está hablando del cuerno pequeño y de la visión que tuvo Daniel en el capítulo 2. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto está diciendo que en 1798, a través de las tropas del general Berthier, el poder político religioso, o sea el papado, recibió la herida mortal. Esto sucedió porque las tropas francesas derrocaron el poder que gobernaba desde el 538 a 1798 lo que era Europa Occidental. A través de ese poderío surgieron las grandes matanzas de las personas que no estaban a favor de sus enseñanzas, de sus doctrinas. Y es el papado. Fue derrocado y recibió esa herida mortal en el año 1798. Porque hasta ahí dice la profecía que tenía que llegar. Pero está por recibir sanidad. Entonces tenemos que estar en comunión con Dios para no caer en la trampa otra vez que se está preparando el mundo. Y el mundo religioso y los cristianos muchos estamos muy tranquilos. Y la historia está mostrando algo muy diferente. Y no estamos preparándonos para la crisis que se avecina. Porque escucha lo que dice el versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad, y a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La bestia, esto es un poder. Y este poder maneja dos facciones, la política y la religión. Y le fue dado boca que hablaba grandezas y grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Estos 42 meses aquí son los mismos 1260 años de la profecía bíblica. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y los que moran en el cielo, tirando por tierra el ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús. Este texto también lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 8 versículo 11. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le fue dado poder sobre la tierra y en toda la tierra, tribu, lengua y nación. Cuando la Inquisición, las persecuciones, y escuche, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído para oír, oiga. El que lleva en cautividad, irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe morir. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esa es la primera bestia. Recibió una herida mortal en el año 1798. Por aquellos tiempos se estaba levantando otro poder en los años 1775-76. Y dice así la palabra del Señor, libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo del 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Estos dos cuernos quieren decir dos poderes, divididos, separados, poder político y poder religioso. Pero en esta nación no habían reyes y era un país protestante. Nada tenían que ver los papas allí, ni los reyes. Era un país que fue levantado solamente para dar libertad de conciencia y adorar a Dios según lo dictara su corazón. Y escuche lo que dice sobre la segunda bestia. Y ejerce, esto es muy importante,
Porque el versículo 11 dice, y hablaba como dragón. Y escuche lo que dice el versículo 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Todo lo que está haciendo Estados Unidos hoy día es para complacer a la segunda bestia. Por eso, la primera bestia, que es el papado, no se ve en ninguna parte por ahora, porque la segunda bestia está actuando según los dictados de la primera bestia. Y dice el versículo 13, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es interesante que este poder está en un auge tremendo, la segunda bestia, pero todo lo hace para complacer a la primera bestia. Y el Señor manda estos mensajes para que tú y yo estemos alerta, en comunión con Dios, porque cuando este poder vuelva a surgir, que vuelva a recibir la sanidad que se profetiza aquí, volverá a ejercer la misma hegemonía que tuvo en tiempos pasados. Lo que hemos acabado de leer dice que la primera bestia representa al poder papal. La segunda, con dos cuernos de cordero, que lo leímos en Apocalipsis 11 al 18, simboliza a los Estados Unidos de Norteamérica. Es evidente que esta profecía presenta una verdadera paradoja. No hay duda de que los Estados Unidos de Norteamérica han sido hasta hoy un país amante de la libertad. Claro, pero está hablando que hasta hoy, esto fue escrito en los años 1800. Estos textos que estoy leyendo fueron escritos en los años 1888, 1898 y el año 1910, por una escritora maravillosa llamada Elena G. de White, que para nosotros los adventistas del séptimo día es la profeta que el Señor levantó en tiempos modernos para hablarnos en base a estos pensamientos bíblicos y dejar las cosas bien claras, qué debemos hacer y cómo actuar en momentos de dificultad cuando estas cosas comienzan a suceder. Jesús lo dijo muy claro: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, porque vuestra salvación está cerca. También dijo: mirad que nadie os engañe, porque se ha proclamado tanta luz, y también hay falsos maestros, falsos pastores y falsos profetas, diciendo cosas que no es la realidad bíblica. Entonces, hoy día, este poder ya habla como dragón, y debemos estar atentos para no caer en la trampa de dejarnos engañar y recibir la marca de la bestia. Porque ahí sí, el que reciba la marca de la bestia ya no tiene la oportunidad. La oportunidad es hoy de buscar la gracia de Jesucristo y reconocerlo como su Salvador y Señor. Y reconocerlo que Él es el Señor del sábado y que los santos mandamientos están vigentes. Y que debemos prepararnos porque su venida es inminente, está muy cerca. Una verdadera fortaleza de la libertad religiosa era lo que se manifestaba en Estados Unidos. Su espíritu democrático, democrático, allí no habían reyes y no habían papas. Su espíritu democrático
bien representado por la inocencia del Cordero, la separación completa de la Iglesia y el Estado, y el alto respeto por las libertades individuales, especialmente la libertad de culto. Lo han convertido en la meca de todos los perseguidos del mundo, y el Señor se ha dignado elegir a esa nación privilegiada y poderosa como el centro de nuestra obra mundial. Claro, porque allí nació el movimiento adventista del séptimo día, porque había la libertad y Dios llamó a este movimiento para exaltar la santa ley de Dios, dejar en alto la palabra sagrada, la sagrada Biblia, y también para vindicar el carácter y el honor de Dios a través de la observancia del Santo Sábado. Desde sus playas generosas, los hombres y los recursos enviados por nuestros movimientos han ido hasta los confines de la tierra para llevar el triple mensaje angelical. ¿Cuál es ese triple mensaje angelical? Lo encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12, que es el último llamado de misericordia para un mundo que está sumido en las tinieblas, que está en el caos espiritual, que no sabe qué camino coger. Le animo a leer esos pasajes. Le voy a leer el mensaje y advertencia para no caer en los otros dos. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: y vi volar otro ángel en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios, y darle gloria. Temed a Dios es honrarlo, glorificarlo, adorarlo, darle todo honor, toda honra, toda gloria. Dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Estamos en un juicio previo a la segunda venida de Cristo Jesús. A los que aceptamos a Jesús como Salvador y Señor, son nuestros nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y debemos velar cada día para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la iglesia. Si nos borran de la iglesia, ¿qué más da? Con tal de que no nos borren del libro de los cielos, ese sí vale la pena. Están inscritos en el libro del cielo, porque Cristo Jesús dio su vida por nosotros, y debemos velar y orar para estar en comunión con Él y no dejarnos caer en la trampa del maligno. Debemos honrar a Dios, guardar sus mandamientos, practicar buenos hábitos alimenticios, practicar la forma adecuada de vestirnos, vivir en el día a día con la mente puesta en los ojos en Cristo Jesús, escuchando himnos espirituales, leyendo su palabra, alimentando nuestra mente con las cosas espirituales. Y dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Al Creador. ¿Y cuál es el día que señala al Creador? El Santo Sábado. Es el día del Señor, el Santo Sábado. Sin embargo, el enemigo de todo lo bueno modelará de tal manera su evolución social y política que en las últimas cortas horas del tiempo, ese país, o sea, Estados Unidos, dará un vuelco y seguirá en las pisadas de Roma para convertirse en una potencia perseguidora. Nada más miremos ahora qué está sucediendo en Estados Unidos. Porque como la gente no está a favor de sus leyes, entonces hay persecución, hay asesinatos a plena luz del día y no pasa nada. Para tener una descripción completa y panorámica de la obra de esta nación en las últimas horas de la historia, vamos a leer Apocalipsis 13
del 15 al 18. Porque antes leí hasta el versículo 14. Ahora vamos a leer del 15 al 18. Principios en juego en el último conflicto. Un ultimátum de Satanás al pueblo de Dios, la imagen y la marca de la bestia. Querido que me escucha, el sello de Dios exteriormente es la observancia del Santo Sábado. El sello de Dios es en el ser interior que está sellado con el carácter de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. O sea que nuestra vida refleja el carácter de Jesús. La marca de la bestia refleja el carácter del poder que se opone a todo lo que es llamado Dios. Y es el poder papal. La marca de la bestia es el domingo. El sábado es el día del Señor. Y el día en oposición a lo que Dios dictó es la observancia del domingo. Y escuche esto muy atentamente. Dice, y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia. La bestia es este poder político religioso, o sea, el papado nuevamente, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. O sea, si tú y yo somos fieles a Dios, observando lo que Él manda en su palabra, viviendo por un así dice Jehová, y a la ley y al testimonio, pues seremos perseguidos y muertos si así la gracia o la voluntad de Dios lo permiten. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. O sea, los verdaderos hijos de Dios somos sellados por el Espíritu de Dios. Y los que se oponen a la ley de Dios son marcados en la frente y en su mano con la marca de la bestia. Y son los que se adhieren a los mandamientos de los hombres. Especialmente, aquí el conflicto son 2 días. El sábado somos los que nos sometemos a la autoridad del así dice Jehová. Y la marca del domingo es los que se someten a así manda el Estado, así dice la iglesia, mandamientos de hombres. Yo sé que estos mensajes no son agradables para mucha gente, pero son mensajes de amor porque Dios te ama, Cristo te ama, murió en la cruz por ti y desea salvarte y te promete vida eterna si pones tu vida bajo su cuidado, bajo su protección. Y dice el versículo 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y su número es 666. Número de hombres, mandamientos de hombres, tradiciones, costumbres, todo lo que el hombre dispone. Eso lo que quiere este poder que lo hagamos para su complacencia. Me recuerda cuando Cristo Jesús estuvo en esta tierra que el enemigo, Satanás, lo llevó al pináculo del templo. Digo, vea, todo esto te daré si postrado me adorares. Ese poder, el papado, representa a Satanás, la serpiente antigua, llamada también dragón. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Que le adoren. ¿Qué es lo que quiere este poder político religioso? Adoración. Que todo el mundo le faculte lo que ella hace alrededor del mundo. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizando
en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. La bestia de 2 cuernos dará también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Y además mandará que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Eso lo encontramos en Apocalipsis 13, 11 al 16. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de 2 cuernos, semejante a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Conflicto de los siglos, páginas 635 y 636. Esto no es un invento del ser humano, esto está escrito en la Biblia y en el espíritu de profecía. Queridos que me escuchan, sí, puede que esto te cause miedo, pero si tú lo tomas de la manera concienzuda, lo que Dios quiere es salvarte, que tu conciencia sea removida. Quizás esté aletargada porque el mundo te tiene arrullado con tanto sistema religioso, con tanta tecnología, con tanta ciencia. He repetido en el transcurso de estas ediciones un texto bíblico que es maravilloso. Levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué quiere decir este texto? Que mires, que estudie la Biblia, que estudie las profecías de Daniel y Apocalipsis y entenderás y comprenderás que el mundo está en sus horas finales, que Cristo viene pronto, que el tiempo de gracia se está acabando y el que no reciba el sello celestial recibirá la marca de la bestia y así con ello quedarás perdido para siempre. Y mi deseo es, ¿verdad? Presta atención. Y si no te interesa, compártelo con otra persona que le interesen las cosas espirituales. Porque hoy en día estamos tan sumidos en las cosas de este mundo que nos interesa más lo terrenal que lo espiritual y las promesas de una vida futura. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Conflicto de los siglos, página 493. Cuando la nación por la cual Dios ha obrado de una manera tan maravillosa y a la cual ha protegido con el escudo de la omnipotencia, abandone los principios protestantes y por medio de su legislatura de protección y sostén al romanismo para limitar la libertad religiosa, entonces Dios actuará con su propio poder en favor de sus hijos. La tiranía de Roma será ejercida, pero Cristo será nuestro refugio. Amén. Amén. Yo soy feliz cuando comparto estos temas porque son mensajes de amor, son mensajes de advertencia para que no caigamos en las trampas del enemigo. Y miren, lo comparto, está en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1. Esto que acabo de leer es una promesa. Si nosotros estamos de parte de Dios y cuando este poder político ejerza otra vez su autoridad sobre todo mundo, entonces Dios actuará en nuestro favor. Daniel 12:1 dice así. Daniel 12:1 dice así la palabra del Señor. Daniel 12:1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Es importante estar escritos en el libro de los cielos,
porque muchos están inscritos en el libro de la iglesia y muchos se perderán. Porque una cosa es estar inscrito en el libro de la iglesia y otra muy linda y hermosa es poder estar en comunión con el cielo. De la única manera que estaremos seguros es si nuestros nombres permanecen inscritos en el libro de la vida. Cristo es nuestro único refugio, nuestro único amparo, nuestra única fortaleza, nuestra única justicia. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia divina. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151. Cuando nuestra nación, los Estados Unidos, aquí está hablando Elena de White, está hablando ella, nació allí y fue una de las fundadoras del movimiento adventista del séptimo día. Dice, cuando nuestra nación, los Estados Unidos, adjure de tal manera de los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo y con ello recobrará vida, la vida de tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir en activo despotismo. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 318 y 319. O sea, cuando esto vuelva a suceder, recobrará el poder que tuvo en los 1260 años que surgieron desde el 538 a 1798. Cuando nuestra nación, los Estados Unidos, en su concilio legislativo, sancione leyes que aten las conciencias de los hombres con respecto a sus privilegios religiosos, poniendo en vigencia la observancia del domingo y ejerciendo un poder opresivo contra los que guardan el sábado del séptimo día, la ley de Dios será anulada en nuestro país para toda intención y propósito, y la apostasía nacional será seguida por la ruina nacional. Qué tristeza que este país, con tanto conocimiento, con tanta luz, se les haya olvidado los principios por los cuales fue fundada esta nación. Pero la palabra profética no se equivoca, ahí está, vigente. Y nos permite estos mensajes para que nosotros estemos atentos, como reparadores de portillos, llamando a la gente a la observancia del Santo Sábado, diciéndole a la gente que los mandamientos de Dios están vigentes, que hay un juicio investigador, que hay un abogado defensor, que hay un divino intercesor y que Cristo Jesús es nuestro verdadero sumo sacerdote. A Él es que tenemos que ir a confesar nuestros pecados, no hincar la rodilla ante ningún ser pecador, porque en esta tierra todos somos pecadores. Es en ocasión de la apostasía nacional cuando, actuando según los procedimientos de Satanás, los gobernantes del país, o sea, los Estados Unidos, se alistarán del lado del hombre de pecado. ¿Cuál es el hombre del pecado? Satanás, todo aquel que se opone a Dios. Es entonces cuando la medida de su culpabilidad es colmada. La apostasía nacional es la señal de la ruina nacional. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando ese pueblo restrinja la libertad religiosa, someta al protestantismo y apoye al papado, la medida de su culpa se colmará y la apostasía nacional será registrada en los libros del cielo.
el resultado de esta apostasía será la ruina de la nación. Satanás está trabajando por medios humanos. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 352. Mientras los hombres están durmiendo, es importante esta palabra, mientras que los hombres, los creyentes, estén durmiendo, Satanás está inactivamente, o sea, vuelvo y lo leo, mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga ni misericordia ni justicia. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 152. Sí, todo esto va camuflado por el medio ambiente, que el día de la familia, que los animales tienen que descansar, que los esclavos hay que dejarlos libres, que todo eso suena muy bonito. Eso suena muy bonito, que el día de la familia, eso suena muy bonito. Pero ¿y acaso no dejó Dios instituido eso desde los comienzos de la historia de este mundo? El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Entonces, si no queremos caer en la trampa del enemigo, querido que me escucha, le animo en el nombre de Cristo Jesús, clama a Dios y pide la sabiduría y pídale que por favor le dé entendimiento y que le ayude a entender las preciosas realidades de su palabra. Mateo 5:17 dice la palabra del Señor, porque este conflicto final va en base a los mandamientos de Dios y el santo sábado. Miren lo que dice Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Está escrito en la palabra de Dios. Literalmente lo he leído. Ahí está. Hay que adorar a Dios en el día que Él exige. Y hay que guardar sus mandamientos porque así lo manda la palabra de Dios. Y debemos estar en comunión con Él todos los días, buscando ser sellados antes que se cierre el tiempo de la gracia para no recibir la marca de la bestia. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por hoy, ese era el tema que quería compartir contigo, mi querido hermano, querida hermana. Y le animo en el nombre de Cristo Jesús, comparte este tema, compártelo porque es un tema muy importante y viene muy bien para el tiempo en que estamos viviendo. Cristo viene pronto y debemos estar en guardia para no dejarnos entrampar con las sutilezas
del enemigo. Recuerda, el sello de Dios exteriormente es la observancia del sábado. Es importante obedecer a Dios con toda humildad, con toda integridad y de corazón. Porque una cosa es segura: si estás en comunión con Dios, estarás inscrito en el libro del Cordero. Porque una cosa es estar en la iglesia y otra muy diferente es estar en comunión con el cielo. Y también hay que tener mucho cuidado para no caer en las garras de Satanás y ser marcados. Mucho cuidado. Dios te bendiga. Y por favor, le animo en el nombre de Cristo Jesús, estudia la Biblia. Escucha estos temas, léelos en la Biblia, está en el libro de Daniel, libro de Apocalipsis. Y pide a Dios sabiduría y que te dé una mente clara y lúcida y buenos pensamientos para que puedas entender las verdades de su palabra. Dios te bendiga y hasta la próxima. Es mi deseo de oración de todo corazón.